9 de la mañana en punto, abrimos la primera entrevista de la jornada. Le damos la bienvenida a la precandidata a la presidencia por el Partido Colorado, Carolina H., ya en el último tramo rumbo a las elecciones internas. Bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, en este último tramo, ¿qué fundamentos se está trabajando, qué principios se está trabajando en su precandidatura? Bueno, como decís, es la recta final de la campaña. Nosotros estamos haciendo un trabajo muy intenso. Tenemos la lista registrada en todo el país, así que en ese sentido, habiendo arrancado últimos también, la verdad que estamos viendo una respuesta muy positiva de la gente y también vemos con buenos ojos que muchas de las cosas que nosotros planteamos desde un primer momento están teniendo también buena llegada en todo el sistema, ¿no? De alguna manera nos parece que llegamos, que lo que nosotros estuvimos proponiendo se ha escuchado. ¿Cómo qué, por ejemplo? Eso es una buena cosa. Bueno, en primer lugar, nosotros empezamos la campaña hablando bien claro de que lo que al Uruguay se debe, la reforma que Uruguay se debe y que no se ha empezado, ni siquiera se ha puesto en marcha en estos gobiernos anteriores ni en este, es una reforma del Estado. Y nosotros empezamos un poco en solitario con esa propuesta y hoy vemos cada vez más voces en ese sentido. Y ese es el énfasis que nos parece fundamental que el Uruguay tiene que empezar. Una reforma del Estado para tener un Estado más eficiente y que de esa manera el Uruguay pueda pasar a ser un Estado desarrollado, pero atendiendo lo que se tiene que atender. Un Estado presente y humanista, pero eficiente. Sacarle la grasa al Estado y que sea un Estado con mucho músculo. ¿Y a qué se refiere con reforma del Estado? Puntualmente, bajado a tierra, ¿qué sería? Y bueno, significa un Estado, como digo, un Estado eficiente. Cuando en 2004 Jorge Valle deja el gobierno, lo deja con 220.000 funcionarios públicos. El Frente Amplio le deja al gobierno de la coalición 308.000, alrededor de 308.000 funcionarios públicos. Y la población no ha crecido y tampoco, y también ha habido avances tecnológicos que hacen que en todo caso la plantilla tendría que ser menor y no mayor. Nueva Zelanda tiene 5 millones de habitantes y 63.000 funcionarios públicos. Y en el presupuesto el salario constituye el 67% del presupuesto. Entonces, si tenemos en cuenta que ya en 2016, nada más y nada menos que el ministro de Economía del Frente Amplio, Danilo Astori, decía claramente, tenemos un exceso de funcionarios públicos que hacen que hay que combatirlo, decía Danilo Astori textualmente, para bajar el costo del Estado, nos parece que hoy es algo que es fundamental. ¿Por qué? Porque de esa manera en Uruguay se generan más o menos un 5% de vacantes por año, que son 15.000 vacantes, o sea que en un periodo de gobierno son 75.000. Y entendemos que lo que hay que hacer es no llenar las vacantes. Más allá de alguna que sea fundamental. ¿Pero no es lo que llenar. Ya se hizo en este gobierno? No, pero si nosotros vemos los números, no se hizo. ¿Y qué porcentaje de reducción de la plantilla laboral estatal usted promueve para lo que sería su gobierno de 4 o 5 años? Y nosotros, lo que nosotros calculamos es que se ha hablado de 15.000. Nosotros calculamos que tiene que ser alrededor de más de la mitad. A ver, yo quiero explicar el para qué. Porque primero no significa sacar ningún funcionario público y sí nosotros, por supuesto, que vamos a respetar todos los derechos adquiridos y los derechos de los funcionarios que hoy están en funciones. Ahora, si nosotros realmente queremos, como queremos, que se puedan bajar impuestos, que se pueda eliminar el IAS, que el IRPF deje de ser un impuesto al trabajo, como es hoy, y pasa a ser un real impuesto a la renta, pudiendo hacer deducciones y exoneraciones, lo primero que tenemos que hacer es realmente que los costos y que los recursos salgan de bajar el costo del Estado. Y no solamente hablo de... porque nosotros hacemos el énfasis en el tema de las vacantes de los funcionarios públicos porque es un debe y hay que encararlo y nosotros estamos comprometidos a hacerlo. Pero hay también el sistema político se tiene que mirar a sí mismo. Por ejemplo, sabemos que hay una cantidad enorme de asesores que no terminan siendo otra cosa que políticos rentados, ¿no?
que en realidad la función de asesorar, si nosotros empezamos a mirar en cada organismo, muchas veces idoneidad en lo que están asesorando no hay, lo que sí hay es un interés del sistema político por tener determinados cuadros puestos en determinados lugares, justamente por temas de militancia política. Y yo creo que para ser serios tenemos que empezar a mirar esas cosas. El Estado tiene que empezar a exigirse a sí mismo y el sistema político también tiene que empezar a exigirse. ¿Y cómo limita eso? ¿Cómo lo hace? Y bueno, eso se hace mediante normativa que lo regule. Pero lo primero que tiene que haber es un compromiso político y voluntad política. Y nosotros en eso tenemos el firme compromiso de que nos parece que tiene que empezar por ahí. Uruguay es un país muy caro. Somos un país caro. El contribuyente hace un esfuerzo enorme para pagar sus impuestos. Tenemos impuestos de primer mundo. Representan en Uruguay el 26,5% del PBI, mientras en Suiza es el 27%, por poner una comparación, un ejemplo. Y los servicios no son del primer mundo. Entonces, con esa eficiencia, ¿cuánto se podría mejorar económicamente? ¿Cuánto podría ganar el Estado en ese sentido, con la eliminación de funcionarios, en términos económicos? Y en términos económicos, si yo te digo que el 67% del presupuesto corresponde justamente a salarios y que nosotros pretendemos bajar que se generan 75.000 vacantes en un periodo de gobierno, y son resultados que por lo menos lo que nosotros nos dicen quienes nos asesoran económicamente es que con esos ahorros o con esa baja de costo del Estado se podría ir directamente a alivianar el bolsillo de los uruguayos para eliminar el IAS y también para hacer eso que el impuesto, que el IRPF deje de ser un impuesto al trabajo. ¿Se podría hacer todo esto sin afectar los servicios públicos, por ejemplo? Es que la idea es Imagino, por ejemplo, el servicio de telecomunicaciones, que cada vez hay cosas más nuevas, más servicios al cliente. No se puede pensar en lo que funcionaba hace 20 años, porque hoy en día precisamos celulares, redes, fibra óptica en todo el país. El servicio de energía eléctrica, lo mismo, ¿no? Y eso requiere ingresos de gente capacitada en nuevas disciplinas. Si se achican las vacantes también se puede como limitar en avance a estar al día, ¿no? No, nosotros lo que proponemos justamente es que en ese tipo de vacantes que se generen, sí cubrirlas, pero que sea un enfoque más quirúrgico, un enfoque realmente pensado. Obviamente que hay ese tipo de vacantes de asuntos muy específicos y especializados, más que nada en los temas tecnológicos, que requieren el llenado de vacantes, pero no son todos. Y este gobierno ha intentado, con Conrado Ramos, ha hecho una propuesta en ese sentido, pero lamentablemente no se ha podido encarar. Y hubo varios gobiernos, lo dijo Mujica, se dijo en este gobierno también, y no se ha encarado. Se puso en primera plana. Entonces, porque si de diferentes filas partidarias han propuesto y no se ha logrado, ¿dónde radica? Jorge Valle empezó ese camino. Jorge Valle empezó ese camino y después se desandó. Lo principal es voluntad política y compromiso. Y nosotros entendemos que necesitamos un Partido Colorado fuerte, y por eso estamos haciendo esta campaña y entendemos que somos una opción que da esas garantías, porque se precisa un Partido Colorado fuerte para encarar estas transformaciones que el Uruguay necesita y también firme contra las malas prácticas de la política. Yo creo que esas dos premisas son lo que nos hace a nosotros la opción dentro del Partido Colorado. Y sí tiene que haber una voluntad política firme. Y estar dispuesto también, que nosotros obviamente lo estamos, a tolerar o a afrontar determinadas resistencias que se dan en el sistema político. El sistema político tiene que estar pensando en la gente y no en los políticos. Eso es lo que tiene que pasar para que el Uruguay realmente pueda dar ese paso al desarrollo y volver a ser esa Suiza de América que fuimos justamente cuando gobernaba el Partido Colorado. ¿Qué pasa con la seguridad? La seguridad es la principal preocupación de los uruguayos. Hoy vemos, y lo veo yo cuando recorro el país, y lo veo yo cuando recorro los barrios de Montevideo, y además lo dicen los sondeos de opinión, que es
la gran preocupación de los uruguayos, como lo era también antes de las elecciones de 2019. O sea, no se pudo solucionar y es más allá de buenas intenciones, intentos y algunos números que han mejorado. Ahora, no puede ser que la seguridad se politice de tal manera que lo único o lo que más escuchamos, o sea, son pasarse la pelota de uno al otro, la culpa es tuya, no, la culpa es del otro. Eso también fue algo que nosotros propusimos desde el día 1 de la campaña. Nosotros dijimos, tiene que haber en determinados temas nacionales también acuerdos nacionales. El tema de la seguridad es un tema que no tiene colores, no tiene banderas políticas y nos llama a todos, a ver, nos toca a todos los uruguayos. Todo el sistema político está de acuerdo en que ahí hay un problema. Entonces, así como en un momento en el gobierno de Jorge Valle se hizo la Comisión para la Paz despartidizada, o mejor dicho, con una mesa amplia de representación de todo el espectro político y social, porque recordemos que estaban todos los partidos, estaban los sindicatos con Pepe de Lía, estaba hasta la Iglesia Católica, y realmente se pudo empezar un camino que claro, pero hay empezó para quedarse. ¿Concretas para un eventual gobierno suyo? Nosotros entendemos que lo principal que hay que encarar en seguridad, más allá de que sí proponemos esa mesa de diálogo que nos parece... De diálogo no, de propuestas y de encarar el tema en conjunto, porque nos parece que los grandes cambios son hijos de grandes acuerdos. Y cuanto más acuerdo hay, más factible va a ser que ese cambio se produzca. O sea, pero yendo a un superministerio con fuerzas. Yendo a lo concreto, hay que empezar por hacer la reforma carcelaria, porque con un 70% de reincidencia, como tenemos en Uruguay, y una población carcelaria tan alta, si no encaramos esa... Y con cárceles donde se violan los derechos humanos, contra lo que dice la Constitución, y donde la situación en la que se encuentra la población carcelaria hace realmente imposible una rehabilitación, no podemos pensar que si no solucionamos eso vamos a poder solucionar la seguridad. Más allá de que, por ejemplo, en allanamientos nocturnos, estoy de acuerdo que es una herramienta que hay que aprobar, y en ese sentido voy a acompañar, pero es una herramienta. Después también está el tema del narcotráfico, por supuesto. Las fronteras hay que blindarlas de una manera que hoy no están blindadas porque faltan recursos también para interceptar, ¿no? La interceptación, en todo caso, que se hace con aviones, con barcos, con lanchas, con sistemas de radares, que hoy no están los elementos dados para que esa tarea se pueda hacer eficazmente, también es algo que es un debe que tenemos. ¿Y por qué no se pudo hacer en este periodo? Se hicieron otras cosas, esto no se pudo hacer y entiendo que más allá de reconocer todo lo que se hizo bien, uno tiene que proponer para adelante lo que falta por hacer. Más allá de ver el por qué o por qué no se hizo en los gobiernos del Frente Amplio o por qué eso no se hizo en este gobierno, pero sí se hicieron otras cosas, hay que decir qué es lo que tenemos que hacer para poder solucionar esos problemas que al Uruguay lo están aquejando, como es, por supuesto, la seguridad. Es un tema complejo, no hay soluciones mágicas, por supuesto que no, pero yo creo que enfocándonos en determinados puntos podemos hacer una mejora. Y uno sí o sí es el sistema carcelario. Usted decía la necesidad de lograr acuerdos, entendimientos. En esa misma silla Gandini propuso que una vez culminada la etapa de las internas, la dirigencia política se reúna y elabore una especie de look con el compromiso de que gane quien gane, el 2 de marzo se aplique. En materia de seguridad estoy hablando, ¿no? ¿Usted entiende que el Partido Colorado debería participar e intentar ese acuerdo con todos los partidos para efectivamente gane quien gane, se apruebe a partir del 2 de marzo? Sí, todas esas propuestas que van en el sentido de acuerdos nacionales estoy de acuerdo. Más en temas como la seguridad, otro tema sería la pobreza infantil, que también estamos todos de acuerdo en que son números que nos preocupan y que tiene que haber una solución en ese tema. 20% de los niños menores de 6 años están bajo la línea de la pobreza y eso significa un futuro, eso habla de nuestro futuro como país. Entonces, en principio estamos de acuerdo, el Partido Colorado por supuesto que tendría que participar. Ahora, después tiene que estar la real voluntad, que no sea un eslogan de campaña,
que sea algo como justamente como lo hizo Jorge Valle, una realidad el día después. Y por ponerte un ejemplo, nosotros lo hemos marcado, en el tema de campañas y sustentabilidad y medio ambiente. Estamos en el mes del ambiente, en el mes del medio ambiente. En el año 2018, el Uruguay empieza un camino por el cual se prohíben las bolsas de plástico de un solo uso en los supermercados, porque hay conciencia del daño que hace el plástico al ambiente a nivel mundial, pero a nivel país también. Ese camino se empieza. Después, también las bolsitas donde venían las facturas, ¿se acuerdan que venía de OCE, de UTE, venían en una bolsita? Se eliminan justamente por eso. En el año 2020 se crea el Ministerio de Ambiente para darle un estatus mayor a toda la problemática del ambiente. En el año, no sé, 2021 se prohíben los sorbitos de plástico, se cambian por de papel. Después, sí, hay colectivos ecologistas que señalan que han sido muy tímidos, ¿no? Los avances que ha hecho Uruguay pese a tener un ministerio. Pero a eso iba. Ahora, se hace un congreso en Uruguay que yo participé en Punta del Este, fue el primer congreso intergubernamental sobre el plástico, etcétera, que se hizo en Punta del Este. Ahora, vemos la calle como está con la campaña política, llena de plástico. Entonces, los discursos y las acciones de los políticos tienen que ser coherentes también. Bueno, nosotros vemos muy lindo un montón de cosas, pero después hay que ver qué es lo que se hace. ¿Se marca que este gobierno ha sido incoherente? No este gobierno, porque son todos los partidos políticos. Y, por ejemplo, yo empecé a hablar de medidas que se tomaron en el 2018, que hubo acuerdo, porque ese de las bolsas del supermercado tuvo acuerdo, creo que fue, si no fue por unanimidad y anduvo, pero lo que digo es que después miremos los hechos. Y los hechos hoy te dicen que de todos los partidos políticos están llenando en una cosa que es totalmente obsoleta y los jóvenes, por lo menos a mí me lo hacen saber, cuando tenemos reuniones con jóvenes y que ellos son mucho más conscientes de este tema, es la incoherencia entre toda esa política y que hoy veamos una ciudad plagada de propaganda de plástico, toneladas de plásticos que lo único que hacen es contaminar y que no es necesario que estén. Nos quedan poquitos minutos y le quiero preguntar por la inserción internacional, que es un debe de este periodo de gobierno. Usted formó parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cuáles son sus propuestas y por qué razón Uruguay no pudo cumplir sus objetivos en materia de abrir mercados, de reinserción internacional? A ver, esto no es de un periodo de gobierno, esto es una situación de la coyuntura que se viene dando hace muchos gobiernos también, ¿no? Yo creo que este gobierno puso un énfasis en el sentido correcto, que fue justamente entender cómo lo entiende todo el sistema político. Ahí hay otro punto donde hay acuerdos. El Uruguay necesita abrirse al mundo porque tenemos un marco. Todos lo dicen, pero no se concreta. Y lo pregunto también porque muchas de las propuestas que se hacen, como usted hizo recién, se tienen que financiar con algo. Y cuando uno le pregunta a los precandidatos, dicen, bueno, porque Uruguay va a crecer, porque vamos a abrir mercados, pero es algo que no se ha podido hacer. En cuanto a la inserción internacional, que por supuesto, y más teniendo en cuenta un país como el Uruguay, no depende solamente del Uruguay, aunque sí nosotros tenemos para hacer, pero no depende solamente del Uruguay, sino que la coyuntura internacional influye y los países que tienen más peso, como por ejemplo la región, Brasil, Argentina, también influyen, ¿no? Nosotros tenemos... Pero Uruguay tiene también cosas para hacer. Y el Uruguay le está faltando una institucionalidad en materia de comercio. La estrategia comercial del Uruguay está diseminada en varios organismos y eso hace que no sea una estrategia con un foco claro. Nosotros estamos proponiendo la creación de un Ministerio de Comercio, Industria y Servicios. Fusionar Ministerio de Turismo, Ministerio de Industria y crear un Ministerio de Comercio, que de ahí cuele de alguna manera Uruguay 21 para la promoción comercial, pero que todo lo que es vender a Uruguay al mundo dependa de ese ministerio. Varios países en la región, en el mundo, como Brasil lo tiene, Chile lo tiene, tienen una institucionalidad que se encarga de fijar una estrategia para el comercio internacional. Uruguay no lo tiene. Y eso se ve también, se pierden esfuerzos, se duplican esfuerzos. Pasa en esto y pasa en muchas otras cosas. Usted integró el gobierno, ¿por qué no se pudo hacer esa propuesta durante este periodo? Eso no era parte de las propuestas. Yo quizás también por haber integrado el gobierno fue que pude darme cuenta de que eso era necesario. Talvi de alguna manera lo sugirió, después pasó que dio un paso al costado, pero él había dado una conferencia en ese sentido. Y sí pude darme cuenta que nosotros tenemos grandes profesionales en la Cancillería, pero
pero la Cancillería también tiene un enfoque muy político que es necesario. Las relaciones entre los países tienen una parte grande que es política y que es fundamental. No, le quería preguntar, H, porque se nos termina el tiempo. Si le hacemos caso a las encuestas, usted no va a ganar la interna del Partido Colorado. Es más, queda bastante más atrás. ¿Usted tiene aspiraciones eventualmente de ser tenida en cuenta para la conformación de la fórmula? Por supuesto que sería un honor integrar la fórmula del Partido Colorado. Por otro lado, también las encuestas en este periodo de elecciones internas y más hablando del Partido Colorado, que es un partido que tiene poca intención de voto en este momento, muchos candidatos y mucho margen de error, hay que tomar los números un poco con pinzas, pero bueno, nosotros estamos convencidos porque estamos viendo una muy buena respuesta de la gente de que podemos dar una sorpresa. ¿Va a tener una aspiración parlamentaria también? Sí, nosotros en este camino político vamos a seguir y como te digo, estamos formando un equipo en todo el país que es el principio de una renovación en el partido que se necesita y que estamos dispuestos a formar. Muchas gracias por estos minutos, H. No, muchas gracias a ustedes.